Empezaremos esta sesión titulada Evolución histórica de las escuelas económicas. Para ello, quiero empezar esta sesión haciendo la siguiente interrogante. ¿Cómo evolucionó la ciencia económica a lo largo de la historia? Para ello, hay que partir con la realidad histórica. La realidad histórica va a ser de que nazca el pensamiento económico. Asimismo, va a hacer que surjan las doctrinas económicas que todos conocemos. Esta doctrina económica, una vez que se da, es compartida por varios economistas que tienen un mismo pensamiento. Esto va a hacer que surjan las escuelas económicas, las mismas que van a fundamentar lo que se denomina la teoría económica, y esa teoría económica se va a convertir en lo que conocemos como políticas económicas que ayudan y sirven al Estado a tomar medidas que van a poder dar solución a los problemas económicos. Los primeros hilos del pensamiento económico se vinculan con la antigüedad, es decir, con la edad antigua. Por ejemplo, la palabra economía, como todos sabemos, tiene sus raíces en la antigua Grecia, en donde oikonomía significaba administración del hogar. Aquí vamos a encontrar a varios personajes. Uno de ellos es Aristóteles. Aristóteles se interesó mucho en el pensamiento económico y distinguió entre las artes de adquisición naturales y no naturales. Para él, la adquisición natural, escribió, incluye actividades tales como la agricultura, la pesca y la cacería, que producen bienes para satisfacer las necesidades de la vida. En cambio, la adquisición no natural era que él mucho desaprobaba. Para él era la obtención de los bienes más allá de las propias necesidades. Otro personaje que podemos ver aquí de la edad antigua es Platón. Platón escribió acerca de los beneficios de la especialización humana dentro de la ciudad-estado, como se podría decir, él decía que la especialización humana estaba dentro de la ciudad y estado, de una ciudad o estado ideal, ¿sí? Luego, esto le va a servir mucho a Adam Smith para posteriores trabajos o ideas posteriores sobre lo que significaba la división del trabajo. En la Edad Media podemos ver un libro muy importante para todos los que profesamos la religión católica, en este caso la Biblia. La Biblia contiene diversas ideas acerca de la economía, incluso las que se oponen al préstamo con interés, denominado usura. En la Edad Media había un personaje muy importante, y este es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino elaboró el concepto de un precio justo, en el cual ni el comprador ni el vendedor se aprovechaban uno del otro. El periodo anterior a 1500 después de Cristo fue una época muy diferente en comparación con lo que sucedió desde esa fecha hasta el presente. Había muy poco comercio antes de 1500 y la mayoría de los bienes se producían para el consumo de la comunidad que los generaba, sin enviarlos primero al mercado. Por consiguiente, el dinero y el crédito todavía no tenían un uso generalizado,
aun cuando existían incluso en épocas antiguas. Los estados nacionales poderosos y las economías nacionales integradas no alcanzaban una evolución plena, ni tampoco existían escuelas de pensamiento económico. En contraste, después del año 1500, los mercados y el comercio tuvieron una rápida expansión y las exploraciones y descubrimientos geográficos más importantes, en este caso, fueron el resultado de este proceso y a la vez lo aceleraron. La economía del dinero sustituyó a la economía natural o autosuficiente. Los estados nacionales con economías unificadas se convirtieron en fuerzas dominantes. Las escuelas de economía surgieron para representar a grupos sistematizados de pensamiento y formación política. La era de la economía política, que se inició en 1500, empezó a suplantar a la era de la filosofía moral. La atención a la economía política organizó con más coherencia el pensamiento económico y convirtió los fragmentos de ideas económicas en teorías sistemáticas. Pero, sin embargo, debe reconocerse la naturaleza de esos primeros fragmentos, de manera que lo podemos corroborar en la Edad Antigua o en la Edad Media. La doctrina económica conocida como mercantilismo apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo del Laissez-faire, que era dejar hacer. El mercantilismo data aproximadamente entre los años 1500 a 1700. Podemos decir de que en lo que respecta a la escuela mercantilista, vamos a proporcionarles a continuación los principios fundamentales de esta escuela. Entre los postulados más importantes de la escuela mercantilista podemos nombrarles los siguientes. Uno era, el primer principio era: el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Otro principio era lo que respectaba al nacionalismo. El tercer principio tenía que ver con la importación libre de impuestos de materia prima que no se produce domésticamente, la protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricción a las exportaciones de materia prima. Es decir, en conclusión, él hablaba sobre una importación libre de impuestos, ¿sí?, de materia prima, y hablaba sobre restringir las exportaciones de materia prima, ¿sí? Luego, como otro principio de la escuela mercantilista, era el colonialismo y monopolio del comercio. ¿Qué implicaba ello? Que los comerciantes capitalistas favorecían la colonización y querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinadas a ella, ¿sí? Cualquiera de los beneficios que se extendían hacia las colonias debido al crecimiento y el poder militar de la madre patria era un subproducto accidental de la política de explotación. Es decir, en conclusión, que cualquiera que venía a colonizar, por ejemplo, en América del Sur, tenía la opción de todo lo que ellos hayan descubierto y colonizado, todo ello iba a manos de la corona o iba a manos del país donde ellos venían de origen, ¿sí? Luego,
Como otro principio del mercantilismo, tenemos a la oposición a peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. Luego tenemos como otro principio un poderoso gobierno central. Ellos decían de que era necesario un poderoso gobierno central para promover las metas del mercantilismo. Luego le seguía la importancia de una población grande y que trabajara arduamente. Ellos hacían un considerable aporte, diría yo, a lo que es el aporte de los mercantilistas. ¿A quién beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela mercantilista? Podemos decir de que esta doctrina beneficiaba no solamente a comerciantes capitalistas, sino a reyes y funcionarios del gobierno. En específico, se podría decir de que favorecía a quienes eran más poderosos y tenían los monopolios y privilegios mejores. Se puede decir de que algunos historiadores del pensamiento económico sugieren que el mercantilismo se puede comprender mejor como un ejemplo extremo de la conducta de búsqueda de renta. Esto lo podemos ver cuando su frase era de que la riqueza de una nación estaba concentrada en la acumulación de metales preciosos. La escuela fisiocrática apareció en Francia hacia finales de la época mercantilista. El inicio de esta escuela se puede datar en 1756, cuando Quesnay publicó su primer libro sobre economía en la Grande Enciclopedia. La escuela terminó en 1776, cuando Turgot perdió su elevada posición en el gobierno francés y Smith publicó su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. ¿Sí? La influencia de los fisiócratas perduró más allá de las 2 décadas, durante las cuales esta escuela guió al mundo en el pensamiento económico. Los principios fundamentales de la escuela de los fisiócratas parte el primer principio del orden natural. Al hablar del orden natural, los fisiócratas introdujeron la idea de orden natural en el pensamiento económico. El término fisiócrata significaba regla de la naturaleza. Lo que concluía era que conforme a esta idea, las leyes de la naturaleza gobiernan a las sociedades humanas. Por consiguiente, se puede decir que todas las actividades humanas se deben poner en armonía con esas leyes naturales. Segundo principio de los fisiócratas era el laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Esta frase fue atribuida a Vicent de Gournay. Esta frase significaba dejar que las personas hagan lo que les parezca sin la interferencia o intervención del gobierno. Es decir, los gobiernos jamás deberían ampliar su interferencia en los asuntos económicos más allá de la mínima esencial para proteger, que diga, la vida y la propiedad y así mantener la libertad del contrato. Eso es lo que hablaban o sugerían los fisiócratas. Como tercer principio, ellos hacían un énfasis en la agricultura. Los fisiócratas pensaban que la industria, el comercio y las profesiones eran útiles, pero estériles. Simplemente estas reproducían el valor consumido en forma de materia prima y de subsistencia para los trabajadores. Ellos decían que solo la agricultura y quizá la minería eran productivas, debido a que originaban un excedente.
un producto neto por encima del valor de los recursos utilizados en la producción. Luego, como otro principio, eran los impuestos de los terratenientes. Y por último, la interrelación de la economía. Podemos concluir que entonces los fisiócratas decían de que la riqueza de una nación estaba en la agricultura. La escuela clásica o liberal se inicia en 1776 cuando Adam Smith publica su obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Esta escuela terminó en 1871 cuando Stanley Jevons, Carlos Meyer y Leon Warras, cada uno por su parte, publicaron obras que expresaban las teorías neoclásicas. Cabe precisar de que la escuela clásica o liberal surge cuando se dan dos revoluciones. Una fue la revolución científica y la otra la revolución industrial. Bueno, luego que hemos visto cómo surge lo que es la escuela clásica, pasemos a los principios que sigue la escuela clásica o liberal, es decir, los principios más importantes. El primer principio tiene que ver con la participación mínima del gobierno. En este caso, el primer principio de la escuela clásica era que el mejor gobierno tutela al menor, ¿sí? Luego, como segundo principio, tenía que la conducta económica era de interés propio, ¿sí? El tercer principio de la escuela clásica tenía que ver con la armonía de intereses. El cuarto principio tenía que ver con la importancia de todos los recursos y actividades económicas, ¿sí? Y por último, el quinto principio de los clásicos eran las leyes económicas, ¿sí? ¿Qué consistía este principio? En que la escuela clásica hizo considerables contribuciones a la economía al enfocar el análisis en teorías o leyes económicas explícitas. Podemos decir que acá hay algunos ejemplos que incluyen la ley, por ejemplo, la ley de la ventaja comparativa, que la vamos a ver más adelante, la ley de los rendimientos decrecientes, la teoría malthusiana de lo que significa la población, la ley de los mercados o la ley de Say, la teoría de la renta de Ricardo, la teoría de la cantidad de dinero y la teoría del valor del trabajo. Los clásicos creían que las leyes de la economía son universales e inmutables, ¿sí? Al hablar de la economía socialista tenemos que partir de lo siguiente. Los críticos socialistas de la economía clásica predicaban una reforma dramática. Su objeción al capitalismo y a sus supuestos males era moral. Según Carlos Marx, el principal teórico del socialismo científico, desechó ese enfoque. Él trataba de mostrar que el capitalismo tenía contradicciones internas que asegurarían su desaparición final. Marx creía que la revolución social era inevitable dentro de los países capitalistas avanzados, y él, junto a su compatriota Friedrich Engels, aconsejaban que los trabajadores del mundo se deberían de unir para así poder apresurar este tipo de acontecimientos.
Dentro de los temas que desarrolló Marx en la escuela socialista tenemos la teoría del valor del trabajo, la teoría de la explotación, habla sobre lo que tenga que ver con la plusvalía. Entonces, podemos decir en lo que respecta a la teoría de la explotación de Marx, que según Marx, el capitalista le paga al trabajador el valor de mercado de su fuerza de trabajo, que es, por ejemplo, en aquel tiempo era de 3 chelines, pero solo se requería 6 horas de su fuerza de trabajo para así poder alcanzar una producción suficiente para pagarla. Pero si el empleado trabajaba 12 horas, el capitalista obtenía un valor o un excedente de 3 chelines, ¿sí? Esa plusvalía se origina de la explotación del trabajo, ¿sí? En el caso de Carlos Marx, él defiende mucho lo que es la clase trabajadora, ¿sí? Lo que es la clase trabajadora. Él defiende mucho a los trabajadores y a la explotación laboral que se daba en aquel tiempo. La escuela histórica o alemana surge a partir de 1840 con las publicaciones de Friedrich List y de Rocher, y termina en 1917 cuando murió Gustav Smoller. Para entonces, los economistas habían adoptado algunas de las ideas de la escuela, aunque ésta ya no existía como una entidad correcta. Lo mismo que los socialistas, los economistas históricos alemanes criticaban a la economía clásica. Los principios de la escuela histórica son los siguientes. El primero tiene que ver con el enfoque evolucionista de la economía. El segundo tiene que ver con un énfasis en el papel positivo del gobierno. El tercer principio tiene que ver con el enfoque histórico inductivo. Y el cuarto principio tiene que ver con la defensa de la reforma conservadora. La escuela marginalista surge en 1871, el año en que James y Menger publicaron sus influyentes libros sobre la teoría de la utilidad marginal. Sin embargo, hay trabajos que los preceden a estos autores, y uno de ellos es los trabajos publicados por el economista David Ricardo. Luego que hemos visto la historia, vamos a ver los principios fundamentales de la escuela marginalista, los cuales son los siguientes. Primero, el primer principio es el enfoque en el margen, ¿sí? El segundo principio tiene que ver con la conducta económica racional. El tercer principio tiene que ver con un énfasis en la microeconomía. El cuarto principio tiene que ver con el empleo del método deductivo abstracto. El quinto principio tiene que ver con el énfasis en la competencia pura. El siguiente principio tiene que ver con la teoría del precio orientada a la demanda. Siguiendo con los principios, tenemos el énfasis en la utilidad subjetiva. Otro principio es el enfoque en el equilibrio. Luego el penúltimo es la fusión de la tierra con bienes de capital. Y por último, principio tiene que ver con la participación mínima del gobierno.